Buenas tardes, bienvenidos al estudio de la célula en esta hora. Quisiera hablar acerca de la libertad, de la voluntad, de la libertad, de que Dios es un Dios tan bueno con nosotros y tan perfecto, que Él nos ha dado el libre albedrío. Y dentro del libre albedrío está el alma con sus deseos, con sus anhelos, y parte de ello es nuestra voluntad. Cuando nosotros nos vamos a contratar con alguna persona, nos vamos a comprometer en alguna situación, es muy claro uno de los elementos que debe de contener este acuerdo, que es la manifestación de la voluntad, que es nuestro querer, el cual debe ser libre, dice en la ley, libre y llana, simple, manifestando que yo quiero contratarme, que yo quiero hacer un acuerdo. ¿Qué tiene que tener? No debe tener vicios. ¿Cuáles son esos vicios? Pues un dolo, mala fe, coerción que te obliguen a hacerlo, sentirte comprometido a hacerlo. Tiene que ser libre, una manifestación libre. Y todas las cosas que nosotros tenemos y vivimos en lo terrenal vienen siendo un reflejo de lo que Dios es en el cielo. Él nos ha dado esa voluntad, Él nos ha dado esa libertad. Y recordando esta cosa es el deseo de querer hacer las cosas. Yo recuerdo cuando nosotros venimos a la luz del Evangelio, fuimos a Michoacán. Mi abuela siempre fue cristiana, mi abuela paterna, se llamaba Elena García Cruz. Y mi abuelita era cristiana. Yo recuerdo que de niña me llevaba a la iglesia. Me invitaba y me llevaba los domingos, llegaba y le decía a mi mamá: Toña, arréglame la niña porque me la voy a llevar a la iglesia. Yo he de haber tenido unos 5 años, unos 4 años, y me llevaba al templo, y yo iba a la escuela bíblica, y pues esos son recuerdos que tuve en ese periodo de mi vida, pero que después ella tuvo que partir a Michoacán y vivir lejos de mis padres, y pues ya no hubo esa oportunidad. Entonces quedaron reservados esos recuerdos en una parte de mi cerebro. Cuando pasan los años, a la edad de 18 años, yo llego a la luz del Evangelio, el Señor me llama a conocerle, y mi familia toda pues fuimos sensibles a la voz que Dios había hecho. El Espíritu Santo estaba haciendo esa obra en nosotros, y nosotros recibimos al Señor con alegría. Mi papá se sorprendió porque mi papá, siendo un cristiano apartado de la iglesia y que nunca nos habló del Evangelio, yo estaba pues acostumbrada a ver las Biblias en un lado, en otro, o sea, pero pues como un libro. Y cuando nosotros nos convertimos, mi papá se sorprendió. Y fuimos a Michoacán y le platicamos a mi abuelita que habíamos pues hecho la confesión de fe, y ella nos dijo con mucha alegría que se sentía muy complacida porque Dios había escuchado sus oraciones. Entonces mi mamá le preguntó: Doña Elena, ¿por qué usted nunca nos obligó a ir a la iglesia, nunca nos impuso el que nosotros quisiéramos aprender de la Escritura? Y mi abuela, muy sabiamente, porque mi abuela fue una mujer muy, muy inteligente y muy sabia, le dijo: porque las suegras siempre tenemos la fama de querer imponer sobre las nueras las cosas, y yo, aunque sabía que era necesario que ustedes creyeran en el Señor, solamente lo puse delante de su presencia y me ponía a orar, y oraba que Dios acercara a Abner, mi papá, a buscar a Dios, y que por consiguiente ustedes también pudieran ser salvos. Pero ahora estoy muy agradecida, y ella lo decía con lágrimas en los ojos, que estaba muy agradecida de que nosotros hubiéramos hecho esa confesión de fe. Y dice: yo no podía obligarlos, y en eso vinieron los pensamientos y los recuerdos de a mi mente cuando mi abuela me llevaba de pequeña, cuando ella hizo esa siembra de una manera tan sutil, tan bonita, con tanto amor, pero en ningún momento imponiéndonos, aunque yo la oía que ella oraba por sus hijos en la noche, que pedía a Dios por sus hijos en la noche, y como a veces me quedaba en un cuarto que estaba al lado de ella, yo me asomaba y la veía de rodillas, ella clamando a Dios, y siempre pedía por sus hijos, por cada uno de sus hijos y por nosotros. Yo tengo ese recuerdo de mi abuela, y me quedó muy fijo eso que ella dijo: yo no quiero
verme como esas abuelas impositivas que a veces, suegras impositivas que a veces lo que quieren es manipular o mandar. Y me quedó grabado eso, porque mi abuela tuvo muchos hijos, tuvo 18 hijos y nunca tuvo problemas con sus yernos o con sus nueras. Entonces, imagínense la gracia que ella tenía para que pudiera ella lo que tenía era respeto. Y viendo esto yo vi que era una característica de Dios, el respeto. Y vamos a verlo en Josué 24, 12, 17. A veces pienso, cuando hay personas que son insistentes en querer imponer en los demás la fe, creo que el fin es bueno. Creo que es importante que nosotros a cada momento prediquemos, enseñemos la palabra, pero muchas veces nosotros desvirtuamos el carácter de Dios, porque llegamos a cansar a la gente, llegamos a aburrir a la gente, llegamos a crear un fastidio en la gente, y Dios no hace eso con nosotros. Y lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en Josué 24, capítulo 14, dice de la siguiente manera: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en el otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vemos que Dios le había entregado al pueblo judío la tierra que le había prometido a Moisés. Pero era una tierra donde había gente que no conocía de su presencia, gente que tenía otros dioses. Y cuando Josué habla con el pueblo, es muy específico, le dice: ¿recuerdan ustedes cuando estábamos del otro lado del río? Nosotros teníamos una forma de conducirnos, una forma de adoración. Hay que traer a la memoria ahora las cosas que nosotros, Dios ha hecho con nosotros. Dice, y si mal te pareciese o si mal no te pareciese, busca a quién vas a servir. Pero en ningún momento he estado obligando al pueblo de Israel a que ellos sirvan a Dios. Les dice, les hace un recuento de las bendiciones, de lo que significa el Jehová de los ejércitos, de lo que ha significado en su vida el hecho de tenerlo como Dios. Y les explica que es un tiempo de sentarnos y tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? Podemos servir aquello al antepasado que nos traía distracción para entregarnos a Dios con todo nuestro corazón. Podemos servir aquello que nuestros antepasados muchas veces no fueron cristianos, no buscaban a Dios, pero dice él que él y su casa servirían a Jehová. Él está tomando una decisión por sí mismo, por su propia voluntad de servir a Dios. Y se lo explica al pueblo para que el pueblo decida a quién va a servir. En ningún momento hay una imposición, en ningún momento hay una obligación. A veces nos tomamos como obligación, tiene que hacerlo, pero muchas veces es porque nosotros inconscientemente tenemos el ego, yo lo convertí. Pero tenemos que dejar la semilla y que Dios y el Espíritu Santo germine sobre de ella, porque Dios es respetuoso. Él respeta nuestro querer, nuestra voluntad. Y el pueblo contesta de la siguiente manera en el capítulo 16. Dice, me gusta mucho que dice Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo he tomado la decisión que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos han crecido a la luz del Evangelio. Mis hijos conocen la vida de cristiana, conocen la vida con Cristo. Y mientras ellos vivan conmigo, mi casa y yo servirán al Señor. O sea, nos vamos a abstener de todo y vamos a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque así ha sido la decisión que hemos tomado. Libre, con amor y con gratitud. Y dice en el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la servidumbre. Él ha hecho cosas y señales y nos ha guardado por todo el camino en donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales hemos pasado. Entonces aquí vemos cómo el pueblo toma una decisión voluntaria. Dice, no, nunca nos pase esto de alejarnos.
¿Por qué? Porque cuando dejamos que Dios haga la obra en los corazones de la gente, las cosas van a surgir. Este es un caso en el cual Dios puso la mesa y les dijo a través de Josué, ¿a quién van a servir? Ellos decidieron servir a Dios. Ahora vamos a ver otro caso en Mateo 19:16 y es el caso del joven rico. Me he puesto a meditar qué tan bueno es que nosotros tiremos la semilla a gente que no la quiere recibir. O qué tan bueno es hablarle las bendiciones a gente que no busca a Dios. Dios es bueno y Él hace brillar el sol sobre justos e injustos. No porque yo diga algo, las cosas van a ser manipuladas. Entonces tenemos que dejar que sea así. Miren, vamos a ver habla de un joven sincero. Y vamos a ver por qué fue sincero. Dice en el versículo 16, capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré bien para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Habla de un hombre, un joven sincero, un joven íntegro, un joven con principios, un joven que sabía restringir sus actos para guardar la ley. Habla de alguien bien, una persona que a nuestros ojos parecería un perfecto candidato para el reino de los cielos. ¿Y qué le contesta el Señor? ¿Qué me falta? Y entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se puso triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto te digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez te digo que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de los cielos un rico. Sus discípulos oyeron esto y se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ellos también estaban teniendo un corazón de integridad para seguir al Señor. Habían dejado todo. Por 3 años ellos dejaron todo para seguir a Dios en el tiempo del ministerio de Jesús. Cuando Él estaba físicamente en la tierra, ellos lo habían hecho. Y sin embargo, este joven había hecho todavía cosas mayores desde su juventud. Dice, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y se quedaron pensando. Pero Dios le dijo, mirándolo Jesús le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Por qué? Porque ellos habían dejado todo y no tenían nada más que ahorita el respaldo físico del Señor Jesús. Y Él les dijo, de cierto te digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes lo que me habéis seguido, también te sentaré sobre los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padres o madres, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero nosotros los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Nos damos cuenta de que dice el Señor que si el joven rico hubiera dejado sus riquezas y dado a los pobres, Dios le hubiera recompensado esa situación y esa pérdida, entre comillas, y junto con ello hubiera heredado la vida eterna. Pero no lo hizo, porque él había cumplido con sinceridad todo, pero su corazón estaba puesto en las riquezas materiales. Todo estaba bien, simple y sencillamente mientras no se tocara donde está su corazón. Ahora, ¿dónde está tu corazón ahorita? ¿Dónde tienes tu corazón? Creo que es un buen tiempo para venir y decirle a Dios, ¿qué me falta, Señor?
porque hay cosas que tenemos que entregar. Pero aquí dice él, no hay nada que tú hayas entregado que no se te sea recompensado cuando esté con mi Padre. Dice, y aún junto con ello, la vida eterna. Tenemos que tomar una decisión. Qué difícil cuando tenemos posesiones. Vamos a Filemón 3, 5 y 7. Dice así Filemón, del 5 al 7, dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo, y el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu hermano, en tu amor por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuando Dios oye nuestra fe, que estamos entregando todas las cosas, aunque a veces pareciera imposible, ¿qué más me falta? Dice el Señor que para Dios todas las cosas son posibles. Él oye del amor y de la misericordia que nosotros podemos mostrar hacia los demás. Vamos a ver en Filipenses 3, 5 y 7. Dice de la siguiente manera: circuncidado, habla de otro hombre, habla de Pablo, al cual también decidió voluntariamente seguir a Dios. A veces pensamos, es que yo ya hice muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de cuando yo me convertí, nosotros no teníamos un testimonio de salimos de las drogas, hicimos cosas tremendas, no, porque éramos jóvenes que empezábamos a vivir, y mi papá fue muy determinante en las normas que se debían de seguir en la casa, y nosotros teníamos tan buena comunicación con mi papá que jamás hubo una cuestión de decir, no, pero yo voy a hacer esto. En ningún momento lo hubo, sino que siempre estuvimos de acuerdo en lo que mi papá y mi mamá fueron muy inteligentes para tratar de imponernos lo que era correcto y lo que era incorrecto. Entonces nosotros no teníamos un testimonio rimbombante como muchos que se nos íbamos a divorciar, venimos, no teníamos ese testimonio y nos sentíamos mal porque teníamos testimonios de milagros y nosotros no lo teníamos. Y cuando yo escuché la vida de Pablo, me di cuenta que hay diversidad de personas en la obra de Dios y no por eso es menos el testimonio. El milagro de la vida eterna es el milagro de la vida eterna. Gente que ha empezado a caminar en el Señor desde niño, gente que ha empezado a caminar al Señor mayor, gente que ha vivido cosas, gente que no las ha vivido. El milagro de la vida eterna está en la cruz del Calvario. Y aquí vemos a Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia porque igual que el joven rico, fue una persona que miren cómo fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Era un judío del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, un fariseo. Los fariseos eran gente prominente, de mucho dinero, de mucha distinción porque se dedicaban a la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, o sea, tenía un corazón sincero. Él veía que había cosas que estaban en contra de la ley del Torá y él era celoso, él era una persona buena. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible, dice aquí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, cuando eso era lo que le llenaba a él de orgullo, el poder haber caminado a la luz de Jehová, dice aquí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para hallar a Cristo y ser hallado en él, y no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia, a fin de que Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él aún en su muerte. Él lo hizo, lo dijo, lo he tenido como pérdida. Lo hizo de una manera libre, lo hizo voluntariamente. Entonces vemos diferentes casos. Tenemos que hacer la voluntad libremente. No tenemos que obligarnos, no tenemos que obligar a los demás. O sea, servir a Dios, hemos
como que bajado el nivel de la grandeza de Dios, cuando andamos atrás de las personas que ya nos dijeron que no quieren saber nada y seguimos nosotros ahí. No, tenemos que guardar la integridad de la soberanía y de lo hermoso que es Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de Meriba. O sea, no hay problema. Dios es el que se hará cargo de esas personas. Tenemos que desearlo. Salmo 110:3. El pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Voluntariamente. Cuando tú decides hacer algo voluntariamente, ese es el día del poder del Señor. Cuando hay una voluntad establecida, el día del poder del Señor, porque Él manifiesta su poder sobre de tu vida. Qué hermosa palabra. Dice, el poder. Salmo 28:9. Hasta me emociono, hermanos, hasta me emociono. De que qué bonito que Dios no nos obliga, lo hacemos voluntariamente. ¿Y qué? Es el día del poder cuando manifestamos esa voluntad. Salmo 28:9 dice de la siguiente manera: salva a tu pueblo y bendice su heredad. Dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréales y susténtales para siempre. Para siempre. ¿Qué pasa en el día del poder? Salva a tu pueblo. Salva a tu pueblo. Esdras 2:68. Es muy bonito pensar que nosotros hacemos las cosas, no porque nos obligan, porque la verdad el mundo se confunde. Se confunde. Como ellos tienen que decirle lo que tienen que hacer, se confunden. Están acostumbrados a la coerción, a la fuerza. Pero nosotros estamos acostumbrados al amor, a la libertad, al pensar y reconocer, razonar lo que Dios es en realidad y tomar la decisión. Dice Esdras 2:68 de la siguiente forma. Dice, y algunos, miren qué bien está este. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero la obra de 71,000 dracmas de oro y 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Gracias a Dios por aquellos que podemos ir a la casa del Señor voluntariamente y traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No lo hacemos porque nos estén obligando, lo hacemos porque lo hacemos voluntariamente. ¿Se dan cuenta qué precioso verá Dios eso? Dice que venían los jefes de las casas paternas y traían según sus fuerzas, según Dios los había prosperado. Ellos lo traían como voluntariamente. Qué poderosa está esta palabra de saber que Dios nos da esa libertad de hacerlo voluntariamente. ¿Y sabes qué? Entonces es cuando las ventanas de los cielos se abren, porque dice, cuando lo hagas voluntariamente será en el día de su poder. Y todo lo que tú haces voluntariamente a Dios, Dios te lo va a remunerar. Dice, no hay nadie que haya dejado algo que yo no se lo restituya, y aún con ello la vida eterna. Gracias a Dios por esa palabra tan poderosa. Filemón, vamos a Filemón otra vez. Filemón 1:14 dice de la siguiente manera. Qué hermosa palabra, qué hermosa. Esta palabra me llena de alegría, me llena de gozo. ¿Por qué? Porque llegan los padres de familia, llega la madre de familia, llega el joven voluntariamente a la casa de Dios. Nadie te obliga, llega voluntariamente, y entonces el poder de Dios se desata sobre esas vidas, porque tú no vas a ver ningún necesitado ni que su simiente le falte pan, porque las ventanas de los cielos han sido abiertas porque voluntariamente trajeron a Jehová. Dice el 1:14, dice, pero nada quise hacer sin un consentimiento. Aún el apóstol Pablo le decía a Filemón, nada quiero hacer sin tu consentimiento. ¿Por qué nosotros a veces nos queremos imponer? Si el apóstol Pablo no se quería imponer en Filemón,
Y le dice, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea como de necesidad, sino voluntario. No podemos obligar. Hay gente que dice, tenemos que hacer esto. O sea, obligan, pero dice aquí, a este Pablo no obligó a Filemón. Le dijo, tomo primero tu consentimiento. ¿Para qué? Para que no lo hagas obligado a la necesidad, sino que salga como una ofrenda de amor. Que todo lo que nosotros hagamos no sea por una obligación, sea como una ofrenda de amor, voluntariamente. Que este sea nuestro pensamiento esta semana. Hacer todo como ofrenda de amor. Dios te bendiga, hermanos. Tenemos la capacidad de poder mostrar nuestra voluntad libre y llana. Dios te bendiga y nos vemos la semana que entra.